Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras de Mindalia. Estamos aquí en otro directo de Mindalia Televisión. Les recuerdo varias cosas antes de que vayamos al meollo del asunto, como por ejemplo, qué les quiero recordar es que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en Mindalia Radio de Voz en formato audio y que estamos retransmitiendo desde la multiplataforma, que todos los días lo digo, así que hoy, por ejemplo, no voy a decir cuál es esa multiplataforma, pero porque es que yo creo que, vamos, ya lo saben ustedes de memoria. Eh, Mi nombre es Mari Mellizo y ya saben que el equipo de Mindalia suele estar presente. Hoy tenemos una oportunidad interesante de poder hablar con Montserrat Viladric, que nos va a traer el tema de los registros tras el umbral de Egipto. Por lo tanto, voy a presentaros primero a Montserrat y luego ya después le damos espacio a Montserrat para que ella nos guíe, porque ella es la que nos va a guiar. Yo lo voy a guiar a ella nos va a guiar a toda la audiencia para que nos hable de este tema, del tema del umbral y en Egipto y los registros. El caso es que Montserrat es terapeuta energética y canalizadora, registros acásicos, Reiki, uy, sí, sí, registros acásicos, Reiki Usui y egipcio. Se dedica a las terapias, creadora de método propio y de una técnica, escritora además de un libro. Y la tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar ese saludo que se merece. Montserrat, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí. Bien. Y nada, muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí en directo. Se te ve, Genial. se te ve. A mí se me pone más la piel más roja cuando yo estoy todavía, cuando me emociono, pero se te ve por el brillo de tus ojos que estás emocionada. Así que, oye, de verdad, es un placer que nos cuentes, que nos vayas a hablar sobre este tema, que antes ya me has contado algo Sí. sobre cositas que has vivido ahí, experiencias, canalizaciones. Entonces, primero, por favor, introdúcenos en este tema, ¿vale? Que me parece muy interesante y luego después vamos con las preguntas. Pero sí que quiero recordarles a la audiencia varias cosas, ¿vale? Una de ellas es que vamos a dejar los enlaces de Montserrat Viladric en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Así que desde ella pueden entrar en contacto con ella para realizar consultas o cualquier tipo de cosa. Y además vamos a dejar tienen el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. ¿Ok? Y preguntitas, las preguntas, por favor, es importante que si escriben preguntas con el nombre, el país y la pregunta en concreto, pues eso es una maravilla. Así que, Montserrat, adelante, introdúcenos. Muchas gracias. Pues sí. Bien, yo, para quien no me conoce, bueno, soy Montserrat Viladric. Mi nombre de terapeuta es Mon Canal y me dedico a las terapias energéticas desde el año 2014. Entonces, ahí me llamó mucho el tema de aprender a ser lectora de los registros akáshicos y me formé en ello hasta que me hice maestra. O sea, tengo la maestría de los registros akáshicos y ahí, como empecé a trabajar conmigo misma leyendo mis propios registros, empecé a ver, a darme cuenta, o sea, mis guías me iban hablando y me iban contando de que yo había tenido varias vidas en Egipto que habían sido muy importantes. Un par de ellas, sobre todo, me habían marcado mucho y lo traigo en esta encarnación actual. Entonces, aparte de esto, que yo me iba trabajando y ya tenía mucha conexión con Egipto, yo por una experiencia personal escribí un libro que es un libro para ayudar a, dijésemos, a afrontar la muerte de un ser querido, basándome en mi experiencia, basándome en lo que yo he vivido desde el momento que lo pasé hasta cómo he llegado a positivizar el tema, a darle la vuelta y a verle la parte positiva. Ha sido todo un proceso de 25 años y ha sido el resultado este libro. Entonces, cuando estaba escribiendo el libro, que es mayormente canalizado también por mis registros, fue cuando se me dio el encargo de que más adelante tendría que bajar la formación de los registros tras el umbral egipcio. Entonces, ¿por qué tras el umbral egipcio?
porque para los egipcios, que yo ya había conectado con ellos, era muy, muy importante para el antiguo Egipto el tema de la inmortalidad. Para ellos era muy, muy, o sea, era algo que realmente les preocupaba mucho, hasta el punto de que, bueno, cuando morían, sobre todo los grandes personajes, los faraones, pues se les embalsamaba, se les hacía un acompañamiento, se les ponía muchos objetos dentro del sarcófago porque se creía que el difunto cuando iba al más allá pues necesitaría todo eso. El caso es que ahí entraron ya a formar parte del tema los dioses, que por eso en Egipto hay tantos dioses. A ver, hay los más importantes, pero hay muchísimos dioses y los más importantes son los que custodian estos registros. Son los que básicamente me dieron el encargo, que fueron el dios Tot, Anubis y también Isis. Esto de la inmortalidad de Egipto, que yo había estado en Egipto, que yo sentía mucho el llamado ahí, más el libro que estaba escribiendo sobre la muerte y de que no hay que temerla y la inmortalidad y cómo no, o sea, cómo afrontar el tema de una pérdida por un ser querido, fue lo que me llevó ya a canalizar, a bajar la formación de ser lector de registros tras el umbral egipcio. Y tras el umbral egipcio, por eso, porque son tras el umbral, la inmortalidad, el más allá. Y de Egipto, porque en Egipto se trabajó mucho el tema y los dioses que custodian esta formación son los que he dicho. Y entonces, básicamente, yo también esta formación no pude terminar de cerrarla hasta que en diciembre del año pasado, del 2021, hice yo un viaje a Egipto de 10 días. Ya se me dijo que no podría terminarla hasta que yo no fuera in situ al mismo país. Y estando ahí, en lo que es concretamente en la pirámide escalonada, cuando hicimos la visita ahí, recibí ahí la iniciación como maestra, ¿vale? De estos registros. Ahí ya se me dijo que me daban la iniciación, que yo era la maestra que tenía que empezar a dar formaciones para leer estos registros y empezar a iniciar a la gente que sintiera el llamado, que le vibrara. ¿Para qué? Porque estos registros, aprender a leerlos, es un recurso muy bueno, muy importante para trabajarse uno mismo en el sentido de, les podemos preguntar cualquier tema que nos preocupa, les podemos preguntar siempre basándose en nosotros mismos, ¿vale? En nuestros registros solo podemos preguntar cosas referentes a nosotros mismos. Para poder leer registros a los demás, que también se puede hacer con esta formación, hay que tener siempre el permiso de la otra persona para poder acceder a los registros de la otra persona. Pero yo estos, los propios, es una herramienta muy, muy importante para encontrar no solo respuestas a situaciones que te han podido ocurrir, situaciones que te preocupan, relaciones conflictivas, sino también para encontrar ahí la paz, el consuelo que a veces uno necesita cuando estás pasando un mal momento o porque has tenido un mal día o porque estás pasando una mala época. Yo muchas veces abro registros sencillamente para estar en ese estado de paz con mis guías, mis maestros y sobre todo los registros egipcios lo que los caracteriza es que quienes nos hablan cuando nosotros leemos son los dioses egipcios. O sea, cada uno tiene uno, dos, tres guías que más le guían o le representan en estos registros, porque no todos tenemos los mismos dioses que nos guían, y básicamente son los dioses quienes nos dan la información. Es la diferencia que dijésemos tienen los registros egipcios con los registros akáshicos. O sea, los registros egipcios puedes preguntar también de todo y más, y evidentemente por vidas en Egipto, pero quienes nos están dando la respuesta son los dioses egipcios y principalmente los que nos representan, aunque puede ser cualquier dios. Y vale, y aquí he llegado al punto aquí de que hace pues un par de meses terminé la formación y bueno, ya se me dijo que tenía que sacar ya la primera convocatoria para empezar a formar a las personas que se integran en el llamado. Y ahora, pues actualmente estoy dando la primera convocatoria, la primera formación de estos registros. Y hasta el día de hoy, de momento estoy aquí, pero he hecho otras formaciones, tengo otras formaciones, también tengo el Reiki egipcio, hasta el segundo nivel, pero estoy muy centrada en el tema este ahora. Sí.
Y, básicamente. por ejemplo, a ver, con el tema de las diferencias, para poder entender, ¿eh? No tanto como para Sí. generar... eh, o sea, realmente son registros, lo mismo, lo que pasa que simplemente es la procedencia de la información, de dónde viene la información. Sí, o sea, unos son los registros akáshicos, que a ver, son también registros que puedes preguntar de todo. Lo que pasa que la diferencia con los egipcios es que también puedes preguntar de todo, pero aquí se basan en la cultura. O sea, las respuestas serán las mismas, pero son diferentes en función de quién te da la información en estos registros. O sea, como en Egipto está representado por los dioses o diosas, que son los que estos realmente como ellos fueron, a ver, fueron muy importantes en el Antiguo Egipto, en esa cultura, y está todo basado en ellos. Entonces, tú puedes preguntar, evidentemente, de todo y lo mismo, pero la respuesta podrá ser, ¿cómo te diría? La misma, pero diferente, porque depende del dios que en ese momento te tiene que responder, te dará la respuesta que necesites saber. Entonces, la diferencia básica es que los akáshicos pues, son tus guías, tus seres espirituales, tus maestros, también tus ángeles, tus arcángeles, pero los egipcios la procedencia es de los dioses, porque en ellos marcó mucho la diferencia. A ver, es que fueron una gran cultura. Entonces, desde ahí, el tema desde tras el velo del olvido que llaman desde la inmortalidad del ser, ellos te hablan desde el conocimiento de la inmortalidad del ser, pues sabiendo que la muerte no existe en realidad, solo muere el cuerpo, pero la energía, el alma nunca muere, te contestan desde otra vertiente. O sea, no sé si me explico, pero básicamente la diferencia es esta. Y luego, por ejemplo, has dicho que, o sea, puede ser que te conteste quien sea más afín a ti, o cómo es esto, o pueden ser, también has dicho que, bueno, sí, cuéntanos sobre esto, porque creo que también eso sería Sí, interesante, ¿no? Como mira, indagar. primero, cada uno de nosotros, pues tenemos unos dioses que nos guían más que otros egipcios. O sea, por ejemplo, tú puedes tener un par de dioses que te guíen que no tienen por qué ser los mismos que tengo yo. O sea, como hay muchos, pues puede ser que tú tengas los mismos o no. Cada uno tiene unos guías egipcios que son los que más te guían, pero te puede hablar cualquier dios en función del tema que preguntes o en función del momento que estás pasando. Te puede responder, pues igual es más adecuado que en lugar de que te conteste esa respuesta, pues Anubis, igual es más adecuado que en ese momento te lo conteste Sobek, el dios Sobek, ¿sabes? O sea, de acuerdo que todos tenemos un par de dioses o tres guías egipcios, pero en el momento de responder preguntas te puede contestar cualquier dios. Yo por eso siempre, cuando doy la formación, antes de cerrar una lectura, pido que se pronuncie, o sea, preguntar antes de cerrar quién es el Dios que me ha contestado, ¿no? ¿Quién me ha hablado hoy? ¿Quién es para saber quién te ha hablado hoy? Porque también a través de eso puedes aprender mucho de ti mismo, para saber con qué dioses conectas más, y también para saber en Egipto, porque sí que cabe decir que casi todos, para no decir todos, en algún momento de alguna encarnación pasada hemos estado en Egipto. Ya. Y por ejemplo, eh, entonces, para averiguar, que esto es una de las preguntas yo creo que más jugosas, ¿no? Para averiguar Sí, ¿no? qué dioses a lo mejor son los más afines, también lo podríamos preguntar en los registros, pero hay otras formas de poder Correcto. descubrirlo, o que es por A afinidad, ver, sí, tú, por ejemplo. si no, puede ser las dos cosas. O sea, tú, cuando haces una lectura a tus registros egipcios, directamente preguntar. Preguntar y decir, bueno, eh, saber cuáles son mis principales guías, o sea, cuáles son los principales dioses como mis guías egipcios. Y ellos te responden. Pero a veces hay gente que esta pregunta ya no la hace porque ya sienten una conexión directa. Por ejemplo, yo antes de canalizar y entrar en el mundo de los dioses egipcios, a mí Isis se me hizo presente. A ver, ¿cómo se me hizo presente? Me llegaban muchas señales. Igual me llegaba un día una información de, mira, se están dando activaciones de la gran diosa Isis. Y a mí no sé por qué, pues a mí me llamaba mucho Isis. Entonces yo entraba ahí y me activaba.
sea, hay diferentes formas que te puede llegar la señal de que esta es una guía tuya. Y evidentemente cuando lo pregunté, Isis era una de mis guías. O sea, te puede llegar, igual pues conozco gente que tiene un animal en casa. Igual ese animal pues se llama, le han puesto porque les gusta mucho el nombre, Anubis. Pues ahí tienes otra señal de que resulta que Anubis hay algo que te une a él. O sea, no todo es preguntando, sino que puedes, hay muchas señales también que el universo te manda diciendo, mira, aquí hay algo, este puede ser un guía tuyo, esto es un guía tuyo, ¿sabes? Y por cierto, ignorancia, pero eh, ¿cuántos dioses hay egipcios? Hay muchos, muchos. Muchísimos. Igual hay más de 2000. Wow. Pero sí, hay muchísimos, o sea, hay muchísimos, pero estos registros están representados básicamente por hay 11 12 más importantes, que son los más conocidos y los que más, Ah, ok. o sea, esta formación ha incluida unos 12 dioses, Ya. que luego te puede hablar cualquier otro dios, ¿eh? Pero la formación es 12 dioses más cuando haces registros te puede hablar cualquier otro dios que no se mencione. Pero la formación, yo trabajo sobre todo los que sé bueno, que me dijeron que tenían que estar presentes. Y luego, volviendo al tema del umbral, la muerte, la no Sí, muerte, la inmortalidad, ¿qué nos puedes decir de ahí? Porque, vale, o sea, la muerte no existe sí, y... te cuento. Sí, sí, cuéntanos, por favor. Yo no lo digo por decir, yo lo digo por mi propia experiencia, ¿vale? Yo tuve una experiencia personal en la que perdí un ser querido, en la que estaba muy, muy unida. Y bueno, una vez pasó eso, yo empecé a notar cosas. Quiero decir que yo empecé a yo notaba cosas a nivel energético, ¿vale? Energético. Entonces, claro, yo no entendía nada, no entendía qué es lo que estaba pasando, no. Y empecé a preguntar, fue cuando empecé a buscar en vidas pasadas. Me informé de que había la terapia de regresiones. Yo misma fui alumna y fui paciente, fui cliente haciendo regresiones. Y yo empecé a ver que cuando una persona fallece, lo que fallece es el cuerpo. O sea, el físico es lo que realmente muere, pero la energía, lo que nosotros somos, lo que es la energía, eso nunca muere. Eso sale del cuerpo y sigue su camino en otro, pero eso, o sea, en otra dimensión, ¿vale? En otro espacio y tiempo. Yo llegué a esta conclusión por mi propia experiencia, porque yo notaba que ese ser querido notaba voces, o sea, sentía que me estaba llamando, notaba cosas que no eran normales. Entonces, claro, yo pensaba, o yo me estoy volviendo loca, o aquí hay algo más. Y cuando empecé bueno, pues a pedir ayuda en el sentido de otras terapias, empecé a conectar con otros terapeutas energéticos, fue cuando me fueron guiando y gracias a ellos pude ir comprendiendo lo que me estaba pasando y a partir de ahí me empecé a trabajar mucho yo, haciendo las regresiones que digo, y como haciendo regresiones vives muchas experiencias de muerte pasadas, o sea, lo único que dejamos es el cuerpo, porque la carne es algo que evidentemente cuando envejece, pues muere, pero la energía sale de ese cuerpo y sigue su camino hasta si es que decide volver a encarnar en otra vida, en otra encarnación que llaman. Por eso Y digo que la muerte no existe para lo que es el alma. O sea, total, total. no sé si, bueno, si más o Sí, menos sí, me sí, voy sí, se explicando. entiende perfectamente. Y además, esto yo creo que hace que la vida sea mucho más interesante para mí, según mi opinión. De todos Sí, modos, mira, por ejemplo, a veces he visto que hacen cierta, no lo sé, en Egipto, y por eso te quiero preguntar a ti, o cómo lo ves tú. Pero ahora justo que estabas hablando de la energía, el cuerpo, a veces hemos visto, ¿no? Lo típico de, claro, como que el cuerpo, luego el alma sería lo que ¿no? Lo que la va energía, que la es lo que, bueno, energía. el alma, si decimos el alma a nivel espiritual, pero realmente es la energía que nunca muere, que es la que Claro. sale del cuerpo, sí. Y luego hablan a veces, en general yo he visto el tema del espíritu. Yo no sé si esto en Egipto hacen como esta trinidad también en ese aspecto,
O yo a lo mejor me estoy colando y no sé si o no es necesario. Cómo tú lo sientes? Sí, sí, ellos trabajan mucho el tema del alma precisamente porque creían en la inmortalidad. La inmortalidad, ellos lo llamen alma, pero la cuestión es que es esa energía que es lo que mueve nuestro cuerpo. Entonces para ellos esto era muy importante, ellos lo vivían también así. O sea, yo lo que pienso y lo que he experimentado a través de experimentar en Egipto es que ellos también lo vivían así, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, aquí en Occidente todo esto se cayó, no se quiso decir porque no interesaba, pero en Oriente este tema lo tienen mucho más trabajado en Oriente, mucho más trabajado y pasa que ahora va llegando al Occidente, pero así como el Reiki, que el Reiki era algo que, bueno, no podía ser verdad, ¿no? Pero sí, 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 el Reiki es lo mismo, o sea, hace 100 años que está de verdad entrando en Occidente, aunque hace ya miles de años que se está dando, que existe como terapia de sanación energética, ¿sabes? A ver, más cositas, por ejemplo. Muchas gracias, muy interesante. Me contaste, has contado también al principio, esta, vamos a decir, no sé si lo digo bien, ¿vale? Pero como canalización que tuviste Sí, una canalizar vez es bajar la información, sí, que tuviste ahí, en situ. sí, ¿Nos en la puedes, pirámide escalonada. ok, ¿nos puedes hablar un poquito de esa experiencia? Un poco cómo fue y que... Sí, la sí. verdad, yo fui a Egipto porque hace muchos años que sentí el llamado que yo tenía que ir a Egipto, pero cuando te digo muchos años, igual hace 25 años, pero bueno, nunca llegaba el momento. Y ahora supongo que se tenían que dar estas circunstancias de que yo estuviese preparada y ya canalizando para que se me pusiera el viaje en el camino y me salió la oportunidad, entonces, en ese momento, la cogí, yo fui a Egipto a ver. No con muchas expectativas. Yo fui a Egipto para vivir la experiencia y para dejarme fluir. Porque a veces cuando más expectativas tienes es peor, porque a veces es como, oh, pues no se cumplen. No, tú ve ahí, vive la experiencia, fluye y lo que se te tenga que dar, se dará. Y la verdad es que fue muy emocionante porque recibí bastantes regalos ahí. No solo con la iniciación, sino que también con la diosa Isis como gran sacerdotisa. A mí ahí recibí mi nombre de sacerdotisa de Isis, no me lo esperaba, y ahí también recibí, o sea, regalitos de estos que cuando vas a visitar los lugares no te lo esperas. Y entonces, ¿cómo fue la pirámide escalonada? Pues yo fui ahí a visitar la pirámide, la encontré preciosa, y cuando estábamos ya dentro de la pirámide, estuvimos haciendo ahí un trabajo de meditación, de conectar, y estando yo ahí en meditación, como a mí llevo muchos años canalizando, a mí ya se me produce muy de forma automática que me baja la información. A mí me baja ya, a veces ya no necesito ni abrir registros porque es que ya canalizo muy directamente. Y estando ahí, pues, sentí que se me empezaba a hablar, que se me empezaba a hablar y claro, entonces fue cuando yo dije, ¿y quién me está hablando? Claro, ¿quién me está hablando? Y entonces, bueno, me dijeron que principalmente que era Dios Tot, que se me estaba dando la iniciación como maestría y ahí in situ me dio la llave AN, que es la llave de la vida, la llave AN, y o sea, yo sentí como que el mismo Dios me la colocaba a través de la columna vertebral, me la dejó colocada para la iniciación como maestra de estos registros. Fue algo, aparte de inesperado, muy bonito, fue algo que me emocioné muchísimo, o sea, es que es brutal vivirlo, además in situ, ¿qué más puedes pedir? Estando ahí. O sea, que fue la confirmación de que lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba preparando, era la confirmación de que eso se tenía que dar. Y fue, bueno, entonces cuando volví, bueno, pues me di cuenta de lo que había pasado, se me confirmó, se me dio el encargo de que cuando volviera, terminara de cerrar esta formación y la ofreciera a todo el mundo que necesitase o que sintiese que la quiere obtener, porque se siente muy conectado con Egipto. La diferencia es que hay muchísima gente
que se siente conectada con Egipto, que sienten el llamado de egipcio. Entonces es cuando te vienen a buscar para aprender estos registros. Que hay gente que, a ver, Egipto pues no, pero hay gente muchísima que dicen, yo quiero saber, yo quiero tener esta formación de lectora. Y una pregunta, antes de que pasemos, porque te quiero hacer preguntas también sobre Sí, la formación. Pero antes de eso, ¿es posible que tú nos digas cuál es el nombre tuyo de la sacerdotisa, como sacerdotisa de sí, Isis? sí, 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 sí. Se me dio el nombre de María del Mar de Isis. Y si quieres te puedo decir cómo lo recibí. Vale, sí, por favor. Adelante. Cuando volvíamos de visitar el templo de Isis ahí, volvíamos en una barquita, ¿vale? En una barca, porque todo era el Nilo. Atravesábamos el Nilo y del Nilo volvíamos a la Alhambra, que era el barco donde nosotros estábamos instalados. Era un barco muy grande. Entonces, para hacer salidas a visitar los templos, cogíamos una barquita. Pues cuando volvíamos a visitar el templo de Isis, por el Nilo, me acuerdo que nos pusieron una música relajante porque estábamos todos muy en paz, muy en estado, ¿no?, de relajación y todo. Y volviendo, claro, yo pregunté, yo misma dije, bueno, a mí me gustaría saber, mentalmente hablé con Isis y dije, a mí me gustaría saber, ya que soy gran sacerdotisa tuya, ¿cuál es mi nombre de sacerdotisa de Isis? Porque yo sé que hay un nombre, cada uno tiene un nombre. Y ahí lo dejé. Pensé, bueno, cuando me lo tengan que decir, ya me lo dirán, que fluya. Y volviendo con esa música tan tranquila, o sea, me empezaron a decir, ¿dónde estás ahora? Y yo decía, pues en el río Nilo, navegando en el Nilo. Y dice, ah, y decían, vale, o sea, que estás, pero ¿es un río o cómo lo ves eso? ¿O es un río muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y digo, pues esto es como un mar, es enorme, estoy en unas aguas muy grandes, esto es más que un río, parece un lago, es muy grande. Y me dijeron, pues ahí tienes tu nombre de sacerdotisa, eres María del Mar de Isis. O sea, otro regalo que cuando vuelves dices, eso fue 10 días súper intenso, súper bonito. Pues así fue como lo recibí. Muy emocionante, la verdad. Mm, 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 Sí, mm, mm. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues entonces, a ver, mira, es el momento perfecto para que nos hables un poco de tu formación, ¿vale? Y que luego sí. también nos recuerdes un poco, sé que tienes por ahí tus sesiones privadas, cuéntanos un poco también sobre ellas, ¿vale? Y le recuerdo a la audiencia que para poder contactar, tanto para hacer la formación como para otro tipo de asuntos o sesiones privadas, dejamos los enlaces siempre en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora te escuchamos y luego pasamos con las preguntitas de la audiencia. Anímense a la audiencia que están ahí todavía recatados y recatadas. Escríbanos cosas y si pueden, por ejemplo, preguntar eso con el nombre, el país desde el que están escribiendo y la pregunta en concreto, ideal. Y así Montserrat nos los contestará amablemente. Adelante. Vale, pues muy bien. Sí, las consultas privadas es básicamente hago lecturas de registros egipcios a quien así lo quiera y lo necesite, porque claro, pues no, como ahora esta formación se está empezando a dar, no hay lectores, ahora se están empezando a formar lectores en este registro. Entonces yo ofrezco lecturas a los registros egipcios de la gente que así lo siente. Entonces, pues se puede hacer de dos formas las lecturas, o bien, si quieres preguntar temas personales, tanto pueden ser de problemas con relaciones con alguien, de problemas de la abundancia, de problemas de autoestima, de que sientes una conexión muy fuerte con Egipto y no sabes por qué, quieres saber qué pasó en Egipto, si te pasó algo ahí, o experiencias de gente que a veces me dicen, oye, yo no soporto los escarabajos y sé que sí, son totalmente egipcios. Entonces, yo cuando veo un escarabajo de estos egipcios, se me pone la piel de gallina. ¿Qué pudo pasarme ahí? Entonces, esto es preguntar a los registros para que nos den la respuesta de lo que estás preguntando. Y esas son las sesiones privadas de lecturas. Y puedes hacerlo haciéndoles preguntas, concretamos una serie de preguntas a preguntar, tanto pueden ser 5 o 10 preguntas, o bien, a veces hay gente que me dice, mira, yo quiero saber todo lo que tenga que saber de mi
experiencia pasada en Egipto. Abrimos registros y que ellos nos vayan contando, sin preguntar. O sea, tú preguntas, ¿qué tengo que saber de mi pasado? Si es que he tenido algunas encarnaciones en Egipto, que necesites saber ahora, en estos momentos actuales. Y ya está. Y también ellos te pueden, o sea, ir hablando y dando información. Lo que pasa que es más efectivo preguntarles directamente. Y luego lo que es, estas son las sesiones privadas con lecturas. Lo que son la formación son 4 meses. O sea, el primer mes suelen ser clases de 2 horas y media, un día a la semana. Durante el primer mes es todo formación, o sea, explicación, teoría, formación, explicación, meditaciones, vamos también haciendo ejercicios, aprendiendo recursos, no solo para canalizar esos registros, sino también recursos para a veces, pues como quitarnos un pesar de encima, o a veces hay gente que dice, yo es que necesito conectar para aprender a ver la parte buena a este problemón que tengo ahora en la vida, pues hay un ejercicio que sirve para trabajar eso. Hay diferentes recursos aparte de aprender a hacer la lectura. Y los otros 3 meses restantes son de prácticas. ¿Prácticas de qué? De lecturas. O sea, primero practicamos con nuestros propios registros, hacemos preguntas a nuestros registros y empezamos a aprender a canalizar, a recibir respuestas, pero con eso hago un acompañamiento muy personalizado, o sea, estoy muy encima, estoy muy ahí al lado del alumno, porque sé que, a ver, si nunca has canalizado, pues hay gente que se le hace difícil. Entonces, las primeras prácticas de lecturas es a tus propios registros y luego ya empezamos a practicar con lecturas a los demás, para que cuando terminemos la formación podamos leer los 2 registros, tanto los míos como los de los demás. Entonces, con los demás, pues se intercambian preguntas. O sea, pues preparamos 3 preguntas cada uno y las intercambiamos. Pues mira, tú me haces esta lectura a mí y yo te la hago a ti. Y siempre partiendo del permiso, claro, tenemos el permiso, y de saber su nombre, apellidos y fecha de nacimiento, es como entramos a través de unos decretos a los registros de la persona y empezamos a preguntar y a canalizar. Y estos son, bueno, duran estos 4 meses, creo que no me dejo nada. Y al final, a ver, se da un título conforme tienes la formación de lector. Y también lo que hago es que creo un grupo de WhatsApp, porque durante este tiempo, entre los alumnos y nosotros, entre todos, podamos ir compartiendo dudas, preguntar, que haya un feedback, entre todos, porque, a ver, salen dudas y es bueno que nos conozcamos, que podamos, aparte de las clases, ¿no? Que podamos estar en contacto cada día si lo necesitamos. Y las clases prácticas son entre 6 y 8 clases prácticas que doy, también de 2 horas cada día que se da una clase práctica de acompañamiento. Y luego, pues evidentemente dejo deberes y durante el tiempo a la semana esa que estamos, pues van haciendo lecturas, me las pueden mandar, yo voy corrigiendo y cuando volvemos a conectar, pues comentamos. Más o menos es así, sí. Muy bien, muy interesante. Pues entonces, como les recordaba, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Montserrat, vamos entonces con preguntitas de la audiencia, ¿vale? Sí, Y genial. antes de que vayamos con ellas, que sepas, bueno, que obviamente, claro, muchas de las preguntas, que es verdad que gusta mucho, ¿no? Que la audiencia de Mindalia pregunta muchas veces, ¿hay un mensaje para mí? Tú, no sé si tú estás aquí como porque también entiendo que muchas veces poder hacer esa canalización, bueno, puede ser más difícil, más fácil. Tú contéstanos lo que quieras, lo que creas conveniente y yo igualmente les recuerdo a la audiencia que si de verdad quieren realizar en profundidad ese tipo de preguntas, mejor contacten con Montserrat Miladric directamente, que eso es lo mejor y lo más rico. Entonces, vamos con la primera, que te escribe nuestra queridísima Nelvis Zayas desde Colombia y te pregunta, Montserrat, por un lado, a ver si le puedes regalar algún mensajito. Ella te ha dado la fecha, no sé si tú lo necesitas. Y luego, por otro lado, también te pregunta, a ver, claro, es volviendo a recaer en la idea de cómo se podría averiguar cuál es su guía egipcio. Preguntando a los registros de esa persona. O sea, esto es, o sea, yo ahora aquí no puedo dar mensajes porque sería un mensaje personal para cada uno
Y, a ver, no puedo estar yo ahora aquí dando un mensaje personal a cada uno, porque aparte de que necesito lo que necesito, o sea, tengo que estar en ese momento de frecuencia preparada para esa persona. O sea, no es algo como, mira, me viene y me lo doy, me viene el mensaje y lo doy. No. Primero, para poder hacer eso, necesito el nombre completo de la persona, necesito la fecha de nacimiento completa. Es personal de cada uno. Yo no puedo dar aquí en directo, en público, ¿sabes? Mensajes así. Esto es lo que dices tú. Contacta conmigo directamente y podemos hacer las cosas, pues, con una profesionalidad y una seriedad, porque esto Total. así no sería serio por mi parte, Ya, ¿sabes? total. Entonces, para saber cuáles son tus principales guías egipcios es conectar, entrar en tus registros egipcios y preguntarles directamente cuáles son tus guías o principales dioses, guías que tienes. Ya, ok. Es así de fácil. Pues sí. Mira, de hecho, también entonces entiendo, porque Cilia Navarrete desde YouTube y desde México pregunta, ¿y vidas pasadas también? Entonces también sería preguntando en los registros acásicos, por ejemplo. Sí, pero no te contestarían desde Egipto ni los dioses egipcios. Claro, te contestarían de otra manera, porque no es lo mismo los registros akáshicos que los registros egipcios. Es lo que contábamos antes de la diferencia. En los egipcios te contestan los dioses que a ti te representan desde la cultura de la inmortalidad y del más allá de Egipto. Egipto, a ver, tenemos que tener muy claro que es una antigua cultura muy importante que ha influenciado mucho el mundo en general, que por eso se está dando esta formación, porque viene de otro lugar, desde otra vertiente que no sean los akáshicos. Tú puedes preguntar lo mismo a los akáshicos que a los egipcios, pero los egipcios te responden otros seres desde otra vertiente, desde otra cultura y desde el velo de la inmortalidad, desde el más allá. Y evidentemente podemos preguntar sobre vidas pasadas que hayamos tenido, y tanto que sí. Sí, sí, sí. Que no, no solo han sido, claro, en Egipto, pero aunque también en Sí, Egipto, aunque pero también en Egipto. claro, Exacto, sí, sí. Pueden haber sido en cualquier otro sitio, sí, vale. sí. Y luego, por Gracias por ejemplo, la, sí, la pregunta, concreción. ah, no, y la concreción, claro. A ti también Claro que sí. por la claridad. Y luego, por ejemplo, otra cosita, porque aquí te escribe Loli Mármol desde España y Sí, te pregunta el tema de los dioses para el día de hoy. Entonces, a ver, o sea, cada día tenemos diferentes dioses. O sea, podemos tener esa afinidad a lo mejor con cada dios o eso. sí, 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 por lo que decía antes, porque depende de la situación que vivas hoy, te aconsejará, el dios más indicado que te puede aconsejar igual es Anubis y mañana te afecta a otro tema que el dios más indicado igual es Sekhmet. O sea, puede ser que no todos los días tenemos, o sea, te tienen por qué responder el mismo Dios. Tú igual hoy abres registros egipcios, haces una lectura y te contestan un Dios en concreto. Ha sido el quien te ha dado la guía hoy. Mañana vuelves a abrirlos y te puede contestar otro Dios. Perfectamente. Incluso fuera de los que se dan en la formación. Porque como hay tantos, pues también es bueno. Porque así conoces otros dioses que igual se quieren comunicar contigo y lo hacen pues a través de los registros. Y cada uno te va a hablar desde sus facetas y sus Desde visiones. su vertiente, desde lo que él te puede aconsejar, porque cada Dios también tiene su parte, como si dijésemos, más afín a poderte aconsejar. Que claro, cada Dios tiene unas características, ¿no? Cada Dios tiene sus características y tiene su... Por eso se estudian en la formación. Entonces, en función de lo que preguntas, te contesta un Dios o te contesta el otro, ¿sabes? No sé si me explico. Total, total. ¿Sí? Qué bien, bueno, muy interesante. Pues a ver, vamos a... perdón, ¿ibas a decir algo más? No, 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 Ok, ya, esto es vale. todo. Sí. Muy bien, pues entonces estamos llegando casi al final. Así que, Montserrat, ya sé que ha pasado rápido, ha debido de pasar rapidísimo, ¿no? Pues sí, ha pasado muy rápido, es Sí, verdad. sí. Pero ha sido muy agradable, Ha muy sido agradable. total, total. Y la gente está encantada, ¿eh? Con el tema de, por lo menos aquí por el chat, veo que es que siempre perdón, digo egipcio. Sí, no, Egipto es que el siempre tema es un de misterio, ¿eh? Egipto, De hecho, yo no sí, sé yo la verdad, si los historiadores han sabido captar bien toda la información de todo lo que se vivió.
todas las épocas de Egipto y siempre es que Están en siempre ello aún, hay están en ello, ¿eh? Porque, todavía. o sea, tú sabes lo que es ir ahí, estar en medio de las pirámides, ver lo enormes que son, porque son construcciones, eso es gigante. Y preguntarte, ¿cómo en esos momentos pudieron llegar a hacer eso? ¿Cómo? No había la tecnología de ahora, no había los avances de ahora. ¿Cómo pudieron hacer eso? Eso aún no están estudiando. Hay muchas interpretaciones, pero aún no se sabe. Ya, ya, ya. Y de ¿Sabes? O hecho, sea, y además, te iba a decir que justo me he acordado ahora que, que no son las únicas pirámides, me refiero, y no solo en Egipto, o sea que parece ser que en el mundo entero hay sí, millones sí, de sí, 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 hay pirámides más, ¿eh? y Hay ya. más. Lo que pasa es que estas, claro, han marcado toda una historia de la humanidad, pero o sea, lo que es Egipto es, yo siempre digo, en Egipto hay una magia alquímica ahí. O sea, es una energía y estar ahí en las pirámides y ya en la Esfinge ya es, a ver, ya sé que no todo el mundo pues encuentra el momento, pero yo lo recomiendo, ¿eh? Si puedes ir a Egipto en algún momento, aprovecha el viaje porque es que no tiene nada que ver con esta cultura, nada, nada. Es otro mundo y es muy, muy, de verdad que muy interesante. Ay, mira, Conoces partes de ti que no sabías, ¿sabes? iba a decirte, mira, entra una última preguntita, si te parece, Sí. puedes Ujú. contestarla y luego ya nos das la última guinda del pastel y te despides. Pero es que como digo, mira, es verdad que podrías contarnos un poquito más de esto porque era muy interesante. Es sobre la llave de Ankh. ¿Ankh? ¿Es así? A la llave de la vida. La La llave de la llave de la vida. vida. Y luego, si La llave de quieres, la vida, la llave. nos lo pregunta Dime. Lari Lari desde YouTube, Sí. eso, que si nos puedes hablar un poquito más sobre la llave de la vida. Y luego ya si quieres nos das así como algún recuerdo que creas importante de todo lo que hemos charlado hoy y te despides de la audiencia y nos vamos. Y yo le recuerdo a la audiencia, Bueno, antes de que te dé ya este espacio, que tus enlaces en la descripción del vídeo de YouTube, los enlaces de Montserrat Viladric en la descripción del vídeo de YouTube, y les recuerdo que esta información no solo para la gente que ama Egipto, pueden compartirla. Este vídeo lo pueden compartir tanto como deseen. Y ya saben que esto siempre ayuda muchísimo. Adelante. la llave An era un símbolo, es uno de los principales símbolos egipcios que, bueno, si la audiencia se fija, cuando tú hoy en día ves imágenes de los dioses o de Egipto, todos los dioses se les ve con esta llave An en la mano, porque para ellos era una llave que les abría las puertas al más allá. ¿Vale? Era la llave que abría las puertas a más allá. Es una llave que representa protección también, es protectora para uno mismo, es seguridad. Mucha gente se la pone como amuleto, la llavean, la llevan aquí como en una cadena, la llavean porque se sienten muy conectados con ella, pero por eso, porque es la llave de la vida, de tu libro de vida. Tu libro de vida son tus registros, es toda tus vidas pasadas, tu vida presente, o sea, todo está dentro de ese libro de vida y la llave An representa eso en Egipto. Y es un símbolo de los más importantes, aparte de lo que son los escarabajos, que también son otros símbolos, o aparte de otros símbolos bueno, que tiene Egipto. Pero la llave esta, para ellos, era de las más importantes. Hay informaciones enteras solo de la llave An. ¿Y qué más quería decir? Bueno, en cuanto a estos registros, para cerrar el tema, es que yo, si quien quiera tener un recurso para poder acudir siempre que lo necesites, yo siempre digo, puedes tener muchos amigos, puedes tener muchas amigas, pero no siempre, claro, pueden estar dispuestos para ti cuando los necesitas, porque a ver, no todos tenemos los momentos para estar con todos. Pero los registros siempre los tendrás ahí. Siempre, el momento que tú lo necesites, cualquier momento, cualquier día, tú puedes ir, abrir tus registros egipcios, conectar con ellos, buscar las respuestas que buscas por lo que te esté pasando en ese momento o porque sencillamente necesitas encontrar paz y serenidad en algún lugar y ellos no te van a fallar nunca, porque siempre que preguntas, responden, siempre. O sea, es un recurso propio que lo tendrás siempre a mano, siempre y para toda la vida y que te abre las puertas a saber todo lo que necesites saber de tu vida álmica, de tu alma, sí, de tus experiencias de vidas pasadas.
Interesante, ¿eh? Qué bueno y qué interesante, Montserrat. Un Sí, placer, ¿eh? sí, 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 sí. Una práctica, una Y no me alargo charla. más porque me conozco. Es que si no me Sí. alargaría más. Es No, que no, si no, no me callo. es que está perfecto, ¿eh? Estamos en los tiempos, así que ideal. Es que sí, ¿no? Porque digo, Sí, si sí. no me conozco. Y además que luego ya sabes que mejor que nos quedemos con ganas de más que con ganas de menos. Sí, Así que, sí, porque entonces por preguntar, por informar, no se pierde nada, es claro. verdad. Siempre Mm. puedes preguntar, informarte. Eso es. Y como tú decías, eso, para más información, en realidad, ya saben, pueden contactarla directamente a Montserrat y dejamos los enlaces en la Exacto. descripción del vídeo de YouTube. Por lo tanto, nosotros nos despedimos con esta super charla sobre Egipto y todo el más allá, los registros egipcios, y que acabamos de tener esta conversación con Montserrat Viladric. Y nos despedimos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindale Televisión, entre otras cosas como para poder realizar donaciones. Y con esto, pues, Montserrat, audiencia, nos despedimos y nos vemos en el próximo directo. Un saludo Muy enorme. bien, pues muchas gracias a todos, también muy agradecida por todo y nada, aquí os espero, estoy aquí para lo Muy que bien, necesitéis. muy bien. Muchísimas Chao. gracias a Muchas todos gracias también. igual. Chao. Vale, adiós. Adiós.